en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 7. Este es el tercer mandamiento. El primero fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí en el versículo 7, hermanos, vamos a encontrar el tercer mandamiento. Dice de esta manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos ahora. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por darnos tu presencia, por darnos de tu Espíritu Santo, y ahora, Señor, por darnos tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a meditar en ella, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté clara y podamos entender, Señor, tu palabra. Enséñanos de qué manera, Señor, debemos usar tu nombre. Enséñanos de qué manera no hemos de tomar tu nombre en falso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. No han existido otros nombres como el nombre de nuestro Dios, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, que no hayan sido más mal usados en la historia de la humanidad, que no hayan sido más blasfemados, que no se haya hablado más mal de ellos. Y ahora, con el uso de las tecnologías, hermanos, y los celulares y las redes sociales, aparecen imágenes y chistes acerca de Dios o del nombre de Dios, o burlándose de Dios, o calumniando a Dios, o lo que usted quiera de Dios, hermanos, por todos lados. Los cristianos deberíamos protestar cuando el nombre de Dios es usado en vano, es blasfemado, o se usa para burlas, se usa para chistes, etcétera, etcétera. Es más, los cristianos, ¿se acuerdan cuando Moisés llegó delante de la zarza que ardía pero no se quemaba y escuchó la voz de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Quita tu calzado porque el lugar en el que estás pisando es una tierra santa. Los cristianos deberíamos tener mucho cuidado al usar el nombre de Dios, como mentalmente quitarnos el calzado porque vamos a usar el nombre de Dios. Pero tomar en vano el nombre de Dios, hermanos, no solamente es blasfemarlo, burlarse, hacer chistes o usarlo incorrectamente, sino que también, como vamos a ver, hermanos, nuestra vida, sin decir una sola palabra, podría usar en vano el nombre de Dios, podría blasfemar el nombre de Dios. Antes de enseñarles, hermanos, o de compartir con ustedes qué es usar el nombre de Dios en vano, tenemos que entender algo muy, muy importante. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos, los nombres de las personas son muy importantes. El nombre de una persona en la Biblia puede indicar varias cosas. Puede indicar las condiciones de su nacimiento, puede indicar su concepción incluso, puede indicar lo que va a ser su vida o lo que va a ser su destino o su futuro, ¿no? Por ejemplo, el nombre Isaac, ¿qué significa? Risa. ¿Y por qué le pusieron Isaac? ¿O por qué el ángel le dijo a Abraham y a Sara que su hijo se iba a llamar Isaac? ¿Se acuerdan por qué? Porque cuando el ángel, se burlaron, ¿no? Cuando el ángel les dice, de aquí a tal tiempo vas a tener un hijo, Sara dijo, uy, pues ya estamos ancianos, y dice la Biblia que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, y luego Abraham ya era anciano, un hijo era algo que daba risa. Los dos se ríen y el ángel dice, por eso tu hijo se va a llamar Isaac, que significa risa. El nombre Jacob, hermanos, significa el que suplanta, o el suplantador, o el embustero. Y Jacob, hermanos, tenía bien ganado ese nombre. Cuando Jacob y Esaú nacen y lo sacan del vientre de su madre, ¿cómo venía Jacob? Agarrado del talón de su hermano. Y todavía le quita la primogenitura y le hace una tranza a su suegro. Y bueno, su vida fue suplantador y embustero. Tanto era su nombre que llega un momento que Dios le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. El nombre Moisés significa sacado de las aguas, y ese nombre le fue puesto porque la hija del faraón literalmente lo sacó de las aguas. El nombre de Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Si en la Biblia el nombre de seres humanos, de hombres y mujeres comunes y corrientes, era importante, hermanos, el nombre de Dios
Por supuesto, tiene que ser importante. Para los judíos, hermanos, el nombre de Dios era algo sagrado, muy, muy sagrado. Los judíos tenían prohibido en la cultura bíblica, y me parece que hasta hoy, tenían prohibido pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Ellos decían, el nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es sagrado, como para que nuestros labios, que son pecadores y son inmundos, pronuncien un nombre tan santo. Los judíos, hermanos, tenían prohibido pronunciar el nombre de Dios. Las copias del Antiguo Testamento antes se hacían a mano, no había tecnología de imprentas ni de libros, las copias se hacían a mano. Y hay una leyenda que dice que cuando los escribas o los copistas del Antiguo Testamento estaban haciendo su trabajo de copiar el Antiguo Testamento, de escribir la ley de Dios, dice esa leyenda que cuando tocaba escribir el nombre de Dios, el escriba hacía una pausa, se cambiaba de ropa, se bañaba, se ponía ropa limpia, porque iba a escribir el nombre de Dios. Y si en ese día iba a escribir el nombre de Dios 10 veces, lo tenía que hacer, porque decían, es algo muy, muy sagrado el nombre de Dios, debe tomarse, hermanos, de una manera seria. Entonces, este tercer mandamiento está diciendo, ese nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios, no lo debes tomar en vano. ¿Cuántas veces, hermanos, habremos violado este mandamiento, como les voy a explicar hoy? ¿Cuántas veces habremos tomado el nombre de Dios en vano? Y el asunto es, hermanos, que el nombre de Dios, como les dije hace un momento, si el nombre de una persona significaba algo importante, el nombre de Dios es más importante todavía y significa cosas muy importantes. Sin que pierdan ahí en Éxodo, vayan en su Biblia a Salmos, capítulo 20, versículo número 1. Dice de esta manera, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Esta frase la vamos a encontrar mucho en toda la Biblia. No dice que Dios te defienda, dice el nombre del Dios de Jacob te defienda. Muchas veces la Biblia dice el nombre de Dios, porque el nombre de Dios implica, hermanos, todo lo que Él es, sus atributos, sus cualidades, sus características, todo lo que Dios es. Vean también, hermanos, en el libro de Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. El pueblo decía, nosotros en el nombre de Dios vamos a estar, vamos a dirigirnos, vamos a ser gobernados en el nombre de Dios. Así, hermanos, y podríamos leer muchísimos versículos más que dicen eso, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios Todopoderoso, porque su nombre, hermanos, es muy, muy, muy importante. Vamos ahora, regresamos a Éxodo, pero el capítulo 3, versículo número 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Quizá, hermanos, el nombre más conocido de Dios es Jehová, y Jehová significa yo soy el que soy, o el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el nombre, hermanos, con el que Dios se revela a Moisés y a los hijos de Israel. Sin embargo, como les dije hace un momento, hermanos, los judíos no usaban el nombre de Dios, no pronunciaban el nombre de Dios porque era algo demasiado sagrado. Ellos, cuando leían las Escrituras, cuando leían el Antiguo Testamento y llegaba la palabra que era el nombre de Dios, ellos decían Adonai. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Adonai significa Señor y es uno de los nombres de Dios. Entonces ellos leyendo el Antiguo Testamento se topaban con el nombre de Dios y decían Adonai, que significa Señor, porque tenían prohibido pronunciar el nombre de Dios por lo sagrado que es ese nombre. Y aún, hermanos, en nuestra cultura mexicana ocurre algo similar, ¿no? Cuando alguien nos dice, ve a tal lugar o ve con tal persona y dile que vas en mi nombre, eso ya implica cierta autoridad. No, pues vengo en el nombre de fulano o fulano me envió, y eso, dependiendo de la persona y del trato que tengan entre ellos, pues ya nos va a facilitar el asunto que vayamos a arreglar. Entonces, esto nos debe quedar bien claro, hermanos. Si en la Biblia
el nombre de las personas era importante, el nombre de Dios es millones de veces más importante. Y por eso en la lista de los 10 mandamientos hay uno que nos dice, este nombre sagrado, este nombre importante, no lo debes tomar en vano. Vamos a rezar a Éxodo 20 y leamos el versículo 7 una vez más, porque no solamente está el mandamiento, sino que hay una consecuencia por violar este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mandamiento no solo está diciendo, no lo debes tomar en vano, sino el mandamiento está advirtiendo, y aquel que lo tome en vano, Dios no lo va a dar por inocente. Eso significa, va a haber consecuencias. Al violar este mandamiento de tomar el nombre de Dios, que es lo más sagrado, de una manera vana, de una manera frívola, de una manera superficial, dice Dios, va a haber una consecuencia. Ahora, les voy a explicar 3 cosas. Primero, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué quiere decir eso de tomar el nombre de Dios en vano? O ¿cuáles son las formas en las que una persona puede tomar el nombre de Dios en vano? La segunda cosa que les voy a explicar es cómo no se toma el nombre de Dios en vano. Y la tercera cosa, muy importante, hermanos, el Señor Jesucristo, cómo tomó este mandamiento y lo extendió de una manera más grande todavía. El Señor toma este mandamiento y en una de sus enseñanzas lo hace más grande, lo hace más espiritual, lo amplía, lo explica y nos deja a nosotros los cristianos con mucho más responsabilidad todavía. Bueno, vamos a ver entonces la primera cosa, hermanos. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es mencionarlo innecesariamente, mencionarlo frívolamente, mencionándolo para burlarse de él, para blasfemarlo, en una conversación vana, sin sentido. Si nosotros incluimos el nombre de Dios, hermanos, lo estamos tomando en vano. Les voy a dar varios ejemplos. Primero, tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es usarlo sin un propósito definido. ¿Con qué propósito deberíamos usar el nombre de Dios? Bueno, solamente hay 2 formas en las que es correcto usar el nombre de Dios. Primero, para glorificarlo o para edificación mía o de otras personas. Voy a usar el nombre de Dios. Bueno, solamente hay 2 propósitos por los cuales el nombre de Dios puede ser usado. O vamos a glorificarlo, vamos a exaltarlo, vamos a darle gloria a ese nombre que es sobre todo nombre, o lo vamos a usar para edificarnos a nosotros mismos o para edificar a otras personas. Por lo que leemos en la Biblia, hermanos, esas son las únicas 2 razones por las cuales alguien puede usar el nombre de Dios. Vas a darle gloria, vas a darle alabanza, vas a exaltarlo porque es poderoso, o vas a edificar a otra persona o te vas a edificar a ti mismo. Si no es para eso, no deberíamos usar el nombre de Dios. Si no voy a hablarle a alguien de Dios y voy a edificar su vida, no debería usar su nombre. Si no voy a usar el nombre de Dios y voy a edificar mi vida, no debería usar su nombre. O si no voy a exaltarlo, glorificarlo y darle gloria como lo merece, no deberíamos usar, hermanos, el nombre de Dios. Otra forma de usar el nombre de Dios en vano, hermanos, es usarlo sin la debida reverencia. Les dije hace rato, los judíos tenían prohibido pronunciarlo, mejor decían Adonai. Los escribas, dice la leyenda, se bañaban, se cambiaban de ropa porque iban a escribir el nombre de Dios. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Bañarnos y cambiarnos de ropa o lavarnos la boca antes de pronunciar el nombre de Dios. Pero sí deberíamos pensar, hermanos, que cuando lo vamos a usar es con un propósito bien establecido. No para hacer burla, no para hacer mofa, no para incluirlo en algún chiste, eso lo vamos a ver más adelante, sino con un propósito bien definido. Amén. Otra forma, hermanos, en la que se usa el nombre de Dios en vano es cuando se usa hipócritamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a leer 2 versículos. El primero está en Isaías capítulo 48, versículo 1.
Dice el profeta, todos aquellos que usan el nombre de Dios, todos aquellos que juran en el nombre de Dios, dice al final del versículo, pero no lo hacen en verdad, ni lo hacen en justicia. Ahora, el Nuevo Testamento nos amplía este versículo. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, ¿qué dice? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense lo que hacían estas personas. Le decían, Señor, Señor. Usaban su nombre para profetizar, usaban su nombre para echar fuera demonios, usaban su nombre para hacer muchos milagros. ¿Qué es usar el nombre de Dios hipócritamente? Si tomamos este versículo y el otro de Isaías, ¿qué es usar el nombre de Dios vanamente, hermanos? Cuando digo soy cristiano, cuando digo soy del pueblo de Dios, cuando digo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, pero mi manera de vivir es completamente ajeno a todo eso. Yo le digo Señor a Dios, pero Él no es mi Señor, porque yo hago lo que yo quiero, porque yo gobierno mi vida. Es más, yo me dejo llevar por la corriente del mundo. Estoy usando el nombre de Dios, hermano, porque digo que soy cristiano, digo que soy parte de su pueblo, digo que soy de la iglesia, pero mi manera de vivir, hermanos, es muy, muy ajeno a lo que enseña la palabra de Dios. Otro versículo referente a lo mismo, Tito capítulo 1, versículo 16. Vea cómo dice aquí el apóstol Pablo, profesan, dicen, proclaman que conocen a Dios, pero con sus hechos dicen otra cosa. Cuando la lengua y los hechos son contrarios, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Cuando digo que soy cristiano, pero no vivo como cristiano, estoy, hermanos, tomando el nombre de Dios en vano. Cuando digo que pertenezco a la iglesia de Jesucristo, pero hago cosas que no son de un cristiano, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Ahora, esto es algo grave, hermanos, porque dijéramos, bueno, un cristiano o uno que se dice que es cristiano y no vive como cristiano, bueno, está tomando el nombre de Dios en vano. Pero el asunto no termina ahí. El asunto se hace más grave todavía. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios, ese nombre que es sagrado, ¿qué pasa? Es blasfemado entre los gentiles por culpa de ¿quién? De los que se dicen ser cristianos. Como está escrito, dice Pablo, el nombre de Dios, ese nombre sagrado que nadie lo podía pronunciar porque era muy sagrado, que estaba prohibido pronunciarlo. Ese nombre que es sobre todo nombre, dice Pablo, es blasfemado por la gente del mundo por causa de vosotros. Hermanos, es imposible que la gente del mundo no hable de los cristianos, no hable de la iglesia. Es que los cristianos son esto, es que los cristianos son otro. Usted seguramente lo habrá escuchado, se lo habrán dicho. Es que los cristianos son hipócritas porque van a la iglesia, santo, 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 y luego viven como quieren. Seguramente usted ha escuchado esos comentarios en todas partes, ¿verdad? No lo podemos evitar. La gente, el mundo, siempre va a hablar de la iglesia. Siempre, siempre, ¿verdad? Desgraciadamente como pastor, pues no falta el que me dice, ay, sus congregantes tal cosa, ay, esos que van a su iglesia tal cosa, ay, esos que dicen que son cristianos tal cosa. Ahora, la Biblia dice, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, si la gente habla de ustedes mintiendo, no hay problema, porque al fin y al cabo son mentiras, nada malo está pasando. Ahora, cuando la gente del mundo habla y lo que dice es cierto, es correcto, ahí es donde hay serios problemas. Cuando se dice de un cristiano que está haciendo tal cosa y sí lo está haciendo el supuesto cristiano, eso es triste, hermanos. ¿Cómo los defiende uno? ¿Verdad? No hay forma de dar la cara.
Por eso dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado cuando el cristiano no vive como tiene que vivir. Cuando el cristiano no habla como tiene que hablar, no se comporta como se tiene que comportar, no hace las cosas que tiene que hacer, el nombre de Dios es blasfemado. Y dice el tercer mandamiento, Dios no lo va a tomar por inocente. Está usando su nombre en vano. Dice que es cristiano, pero no vive como cristiano. Dice que es cristiano, pero no habla como cristiano, no se comporta como los cristianos, no vive como tiene que vivir. Ahora, esto es peor. Cuando alguien habla de la iglesia y dice, fulano dice que es cristiano, pero mi vecino que ni va a la iglesia vive mejor que él. Eso es peor todavía, hermanos, es peor. Pero dice el apóstol Pablo, los únicos culpables somos nosotros, o bueno, el que se dice que es cristiano y no vive como cristiano. Por eso el Señor dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre tal cosa. Y el Señor dice, y yo les voy a responder, ni los conozco, no sé quiénes son ustedes. Así que hermanos, cuando la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano, no solamente se refiere que alguien pueda decir, bueno, yo nunca he blasfemado el nombre de Dios, yo nunca he hecho un chiste del nombre de Dios, yo nunca me he burlado de Dios. Hermanos, tiene que ver con la vida también. Muchos cristianos, muchos que se dicen ser cristianos y no viven como tal, están violando el tercer mandamiento porque, como dice el apóstol Pablo, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles y Dios no los va a tomar como inocentes. Otra forma en la que el nombre de Dios es tomado en vano, hermanos, es cuando lo desobedecemos. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio, hermanos, habla de la obediencia y de la desobediencia. Entonces el escritor está diciendo, si tú no obedeces lo que Dios te está diciendo, si tú no obedeces la ley de Dios, entonces estás faltando a este nombre glorioso y majestuoso que es Jehová tu Dios. El Nuevo Testamento confirma este versículo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no me obedeces? ¿Por qué me dices Señor? ¿Por qué usas mi nombre y me llamas Señor y no me obedeces? ¿Se acuerdan cómo dijo el hermano Miguel Ángel hace 8 días? Dijo algo similar, ¿no? Dicen, Dios es Señor de su vida y ¿por qué hace lo que usted quiere? Algo así mencionó más o menos. ¿Por qué le decimos a Dios Señor y no lo obedecemos? Si alguien es mi Señor, significa que yo lo obedezco, porque es mi patrón, mi jefe, el que dice lo que tengo que hacer. Y el Señor dice, me llamas Señor, pero no me obedeces, no haces lo que estoy diciendo. Cuando el cristiano no obedece la palabra de Dios, entonces, hermanos, está tomando el nombre de Dios en vano. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es cuando juramos irreverentemente, cuando hacemos un juramento en el nombre de Dios. Vamos a leer 2 versículos y luego le voy a hacer una pregunta. El primero está en Deuteronomio 6:13. Aquí habla de los juramentos. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Fíjese cómo termina. Y por su nombre jurarás. Ahora vea lo que dice Mateo 5:34, del 34 al 37. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Deuteronomio dice, por el nombre de Dios jurarás. Y aquí en el Evangelio leemos, no jures, dice el Señor Jesucristo, no jures,
No jures ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿se debe jurar o no se debe jurar? ¿Es correcto jurar? Ya ni siquiera hablemos en el nombre de Dios. ¿Es correcto hacer un juramento? Porque el Señor Jesucristo está diciendo, no jures ni por esto, ni por lo otro, ni por aquí. Ni siquiera jures por ti mismo, ni por tu cabeza, porque no puedes cambiar ni el color de uno solo de tus cabellos. Dice, mejor di sí o mejor di no. Entonces, si Deuteronomio nos dice, juren por el nombre de Dios, y aquí el Señor Jesucristo dice, no juren, entonces, ¿se debe o no se debe jurar? ¿Ustedes qué creen? ¿Se debe jurar o no se debe jurar? Tenemos los dos versículos. ¿Qué pasó, hermana? Bueno, si no se muere ya queda libre del juramento. Aquí está la pregunta. Y así hay varios pasajes en la Biblia. El Antiguo Testamento dice una cosa y el Nuevo otra. Bueno, les voy a explicar, hermanos. ¿Se debe o no se debe jurar? Habrá ocasiones solemnes o importantes en las que se tiene que jurar, sino un juramento, una protesta solemne y seria, ¿no? Como cuando un político toma el cargo y protesta, ¿no? A cumplir eso y si no, que la nación se lo demande. O cuando alguien recibe un título universitario, se hace una protesta, un juramento en el que uno dice, pues voy a ejercer mi carrera, etcétera, etcétera. Una protesta. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí no, porque no existe eso, pero en Estados Unidos cuando se hace un juicio y se llama a los testigos a que den lo que ellos vieron, su testimonio, antes de que den su testimonio, ponen la mano sobre la Biblia y juran decir la verdad y nada más que la verdad. En Estados Unidos, cuando el presidente que ganó las elecciones toma su cargo, le ponen una Biblia, pone la mano encima y jura por Dios que va a cumplir bien su cargo. Entonces, sí se debe jurar, hermanos. A lo mejor nunca nos toca en la vida quizá, pero si alguien en algún momento en su vida, en algún momento solemne o en algo importante, se le pide el juramento, tendrá que hacerlo. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza? Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es dos cosas muy importantes. Primero está diciendo, si vas a jurar, hazlo por una causa que valga la pena, por un asunto serio, por un asunto importante, porque si empiezas a jurar por cualquier cosa, vas a caer en el pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Si vas a jurar, debe ser algo muy importante en tu vida. Debe ser un evento de tal magnitud, de tal grado, que requiera un juramento. Por ejemplo, cuando yo caso a dos jóvenes y les digo las palabras que tienen que decir, te tomo por esposa y te prometo ser fiel en adversidad y todo eso, todas esas palabras que oímos en las bodas, pues ese es, hermanos, un juramento que se hace delante de Dios, en que el esposo va a ser fiel y la va a cuidar y todo eso, y la esposa también, ¿verdad? Pero es un evento solemne, es algo importante en la vida, es algo que está marcando un destino de dos personas. En un asunto así se debe jurar, por supuesto. Y a veces se usa el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, etcétera, etcétera, está diciendo, no hagas juramentos a la ligera. Si vas a jurar por cualquier cosita, vas a caer en el error de usar el nombre de Dios en vano. Cuando jures, que sea algo muy importante. La segunda cosa que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje está en el versículo 37, lo leemos una vez más. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesucristo está diciendo, la vida de un cristiano debe ser de tal calidad, de tal magnitud, que si un cristiano dice sí, ese sí es digno de confianza. Que si un cristiano dice no, ese no es digno de confianza. El Señor Jesucristo está diciendo, los cristianos no van a jurar por cualquier cosa, lo van a hacer en momentos importantes de su vida. Pero si un cristiano dice una palabra porque es cristiano y porque tiene temor del nombre de Dios, su palabra es confiable, porque es cristiano.
En la historia de la iglesia, hermanos, los primeros siglos de la iglesia fue perseguida. La iglesia estaba oculta en cuevas, en catacumbas, en lugares donde nadie los veía y sus reuniones eran secretas porque salir a la luz pública y proclamar el nombre de Cristo implicaba la muerte. Pero un día las persecuciones terminaron. Un día el imperio dejó de perseguir a la iglesia y surgió al poder de Roma un hombre que se llamó Constantino. Y Constantino dijo, los cristianos son libres de ejercer su fe, los cristianos pueden salir a la luz y ya nadie los va a perseguir. Eso marcó un cambio en la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque por fin los cristianos tuvieron libertad de expresar su culto, salir a la luz, ser libres sin el peligro de su vida. Y cuando Constantino empezó a gobernar en el Imperio Romano, hizo, vamos a decirlo así, su gabinete, los que le iban a ayudar a gobernar, ¿sabe de dónde los tomaba? De los cristianos. Porque él decía, los cristianos son confiables, los cristianos son puntuales, los cristianos, como tienen a Dios en su vida, todo lo hacen bien. Y llenó su gabinete de cristianos. Y los cristianos de aquella época empezaron a tomar cargos públicos porque se decía, son personas dignas de confianza. El Señor Jesucristo está diciendo, no jures vanamente. Si vas a hacer un juramento, es algo serio en tu vida. Mejor en cosas normales, que tú sí sea sí y que tú no sea no, que tus palabras sean confiables, ¿verdad? Y eso debería ser que la vida de un cristiano sea de tal grado y de tal magnitud que la gente confíe en él, confíe en sus palabras, nada más porque es cristiano. ¿Se imagina, hermanos, si todos los cristianos en el mundo fueran de esa manera? 100% confiables, 1000% confiables, que si un cristiano dice que va a hacer tal cosa, la hace y la va a hacer bien. Una vez hace muchos años, ya tiene muchos años, mi papá fue a visitar a un, pues no amigo de infancia, pero cuando él era niño, otro niño como él, nada más que él era rico y mi papá no era rico, ¿no? Y no sé por qué, fuimos a su casa, lo visitamos, y él decía, no, pues yo soy ingeniero, esto, lo otro, y por ahí salió el tema que nosotros, la familia, éramos cristianos. Y entonces aquel hombre dijo, sí, yo tengo varios albañiles que son cristianos y cabales, no hacen San Lunes, no hacen San Viernes, no se emborrachan, trabajan bien, que ojalá todos fueran así. ¿Se da cuenta, hermanos? El nombre de Dios o es glorificado o es blasfemado por los cristianos. Y él decía, son responsables, son pero cumplidos al 1000%. El Señor Jesucristo dice, la vida de un cristiano tiene que ser de tal manera, tiene que ser de tal calidad, que su sí es sí y su no es no. Cuando el negocio del cristiano es el mejor, porque es honrado y la balanza es justa. Cuando el trabajador cristiano es el que todo el mundo se pelea porque lo que hace lo va a hacer bien, ¿verdad? El mundo es completamente distinto. Entonces, no es que el Señor esté diciendo, no jures nunca. A veces habrá momentos en la vida que se tiene que hacer un juramento. En el seminario bíblico, cuando los jóvenes se gradúan para ser predicadores, pastores, se les toma un juramento, se les toma una protesta también, mucho más, porque van a servir al Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero si no se trata de un juramento, de algo tan importante que merezca un juramento, dice el Señor Jesucristo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque si vamos a empezar a jurar por cualquier cosita, entonces sí vamos a caer en el error de tomar el nombre de Dios en vano. Así que, hermanos, yo les exhorto, yo les invito que sea lo que hagan en su vida, porque son cristianos, tiene que ser hecho de la mejor forma y de la mejor manera. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Se imagina? Si cada cristiano tuviera eso metido en su cabeza, muchas cosas podrían cambiar. Aún así, hermanos, ya para terminar esta parte y el día de hoy, hay por lo menos 3 juramentos que nunca se deben hacer. Un juramento en vano nunca se debe hacer. ¿Cómo sería un juramento en vano? Te juro por Diosito que no lo vuelvo a hacer. Eso es tomar el nombre de Dios.
en vano, ¿verdad? Ay, te juro por Dios que no lo vuelvo a hacer. Un juramento horrible tampoco se debe hacer. ¿Cómo sería un juramento horrible? Te juro por Dios que me voy a vengar. O fulano me hizo algo, yo juro por Dios que me voy a desquitar de lo que me hizo. Y por supuesto, tampoco se debe hacer perjurio. ¿Qué es perjurio? Es jurar falsamente. Jurar que voy a hacer algo, pero dentro de mí ya estoy pensando que no lo voy a cumplir. Es más, solo lo estoy diciendo para que me crean, pero después voy a hacer cosas completamente distintas, ¿verdad? Y ese es peor, porque no solamente estoy jurando y tomando el nombre de Dios en vano, sino que estoy llamando a Dios como testigo de un fraude. Por último, vamos a leer Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si vamos a jurar solo por salir del compromiso, por salir del problema, por cubrir nuestro pecado, dice Dios, eso está muy grave, porque estás usando mi nombre en vano y porque me estás llamando como testigo de algo que no es cierto, de algo en lo que ya estás planeando cómo vas a fallar. Por supuesto, esos juramentos, hermanos, no se tienen que hacer. Bueno, como podrá usted ver, hermano, no solo se trata de repetir vanamente el nombre de Dios, de insultar el nombre de Dios, de blasfemar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque también hay otra parte en el Nuevo Testamento donde dice el Señor Jesucristo, el que hable contra el Padre le será perdonado, el que hable contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme, el que hable en contra del Espíritu Santo, dice, no le será perdonado. Así que, hermanos, nuestra oración debe ser, Señor, enséñanos a usar correctamente tu nombre. Y si hemos fallado usando en vano tu nombre, Señor, perdónanos, por favor, porque el mandamiento es bien clarito. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no va a dar por inocente Dios a aquel que use su nombre en vano. Así que, hermanos, si decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos. Si decimos que somos cristianos, hablemos como cristianos, pensemos como cristianos. Yo sé, hermanos, que esto es difícil, ¿verdad? Porque cuando nos enojamos, se nos puede subir el apellido a la cabeza. Cuando algo malo pasa en nuestra vida, podemos reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Dicen, es cuando sale la verdadera personalidad. Por eso, uno de los frutos del Espíritu Santo es mansedumbre y templanza, la capacidad de controlarse aun en circunstancias muy difíciles. Vamos a orar, hermanos. Dentro de 8 días seguimos con este tema. Eterno Padre, poderoso y eterno, perdónanos, Señor, si con nuestra vida, con nuestros hechos o incluso con palabras hemos tomado tu nombre en vano. Le hemos dado un mal uso. Y peor aún, Señor, si por nuestro comportamiento hemos hecho que tu nombre sea blasfemado en el mundo. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a enmendar el camino. Ayúdanos a enmendar los errores. Ayúdanos a enmendar, Señor, el mal uso que hemos hecho de tu nombre. Ayúdanos a no faltar a este mandamiento tan importante. Señor, estamos en tus manos, conoces nuestra vida, conoces lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.